Buenos días a todos. Luego de haber escuchado este excelente panel anterior, el panel internacional, ahora nos toca ocuparnos del aspecto nacional. Para eso tenemos a dos excelentes expositores, en este caso a la doctora Gabriela Boquín y luego al doctor Francisco Jungenbas, ¿sí? Que nos van a dar un pantallazo, ¿sí? Un paneo de nuestra situación concursal actual, y principalmente tendiente a la cuestión de la pandemia que todavía nos aqueja. La primera expositora va a ser la doctora Gabriela Boquín. Ella va a hablar de la integración normativa del sistema de privilegios. La doctora Gabriela Boquín es fiscal general ante la Cámara Comercial, profesora titular de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de José C. Paz, profesora titular de Derecho Comercial en la Universidad Católica de La Plata, profesora titular de concursos y quiebras de la Universidad del Museo Social Argentino y profesora adjunta regular de elementos de Derecho Comercial de la UBA. Doctora Gabriela Boquín, somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a las autoridades del Congreso, al presidente, al doctor Darío Graciabile, por esta invitación para integrar el panel nacional con quien para mí es un maestro, un modelo a seguir en el ejercicio de la función y en la vida académica. Vamos a hablar de la integración normativa del sistema de los privilegios. Y para ello tengamos en cuenta que desde el último Congreso Nacional de Derecho Concursal, que fue organizado por la Universidad del Litoral en octubre del 2018, se han sucedido fallos y posturas doctrinarias que nos obligan a trabajar en este Congreso sobre la necesaria integración normativa del sistema previsto en la Ley 24.522 con normas de orden público de la República Argentina y normas que integran el bloque federal constitucional. Más de 22 ponencias presentadas en distintas comisiones sobre este tema y sus derivaciones o vinculaciones con el mismo lo demuestran. Y para comenzar a hablar de este tema, sí o sí nos tenemos que interpelar acerca de qué es el principio de igualdad. Porque el principio de igualdad ha tenido un replanteamiento en las últimas décadas, efectuado por el derecho constitucional moderno y por los tratados internacionales. El principio de igualdad que está previsto no solo en la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el de Derechos Civiles y Políticos, fue evolucionando a partir de la segunda mitad del siglo XX. Momento en el cual se produjo una enorme expansión de normas nacionales e internacionales que exigen igualdad y prohíben los tratos inequitativos entre las personas humanas, imponiendo a los estados la obligación de adoptar medidas para revertir la situación de desigualdad estructural existentes entre ellas. Desde la Constitución y desde la Constituyente de 1994, en virtud del artículo 75, inciso 23, claramente esto es una manda legislativa. Pero para entender a qué punto se transformó el concepto de igualdad, basta leer la obra de Roberto Saba, que les recomiendo, Más allá de la igualdad formal ante la ley, y nos vamos a dar cuenta de que la igualdad ya no es entendida como un mandato de no discriminación, como estábamos habituados, y que lo que en realidad se busca es desarmar las desproporciones estructurales que existen entre las personas humanas, desechando la idea de una igualdad solo formal entre ellas, para en realidad ir en la búsqueda de una igualdad material, que atiende no solo a los conflictos aislados, sino a patrones estructurales de desigualdad social. Roberto Saba, en su obra, justamente postula superar el tradicional concepto de trato no arbitrario
discriminatorio, que ha sido y continúa siendo el que habitualmente aplican los jueces y también el legislador concursal, para más bien arribar a una idea de la igualdad que tiene su raíz más profunda en la aspiración de que cada persona logre concretar a lo largo de su vida el plan que eligió para tener una vida digna. Saba defiende la concepción de la igualdad como no sometimiento, que se construye necesariamente sobre la noción de afectación estructural y para lograrla requiere del control de convencionalidad de los jueces o de constitucionalidad. Esta noción de igualdad fue destacada por la Corte en numerosos precedentes que no hacen a la materia concursal, pero que nos revelan cuál es el pensamiento y la doctrina judicial sobre la cuestión. Por ejemplo, en el caso Castillo-Carina, con provincia de Salta, el 12 de diciembre del 2017, donde se destacó que el marco planteado por la Constitución de 1994, la igualdad debe ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural, que tiene en cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo vulnerable. Y esto, desde el 2017 al 2019, la Corte también lo ha evolucionado, porque en el caso García María Isabel sobre acción declarativa de certeza de marzo del 2019, ya considera el concepto de vulnerabilidad de una manera distinta. Ya no trata la diferenciación por pertenecer a un grupo, sino que va más allá. No importa ser integrante de un grupo afectado y considerado vulnerable, sino que se debe tener en cuenta la vulnerabilidad de una persona de acuerdo a la situación que se encuentra atravesando en el momento del litigio. Así la Corte definió en el caso a la vulnerabilidad como un concepto que es variado, que debe ser considerado en cada caso puntualmente y que por eso es relativo y dinámico, y que justamente requiere un esfuerzo por parte de la judicatura, que necesariamente le debe otorgar un tratamiento diferenciado. Esto significa que todos podemos ser vulnerables en algún momento de nuestra vida o en un momento determinado. O pueden sumarse a una persona que ya sufre una vulnerabilidad distintas vulnerabilidades, conformándose capas. Siempre recomiendo, e insisto, la lectura de un artículo de la investigadora socióloga del CONICET, Florencia Luna, que se denomina La metáfora de las capas. Entonces la Corte, en el caso García, considera como vulnerable a aquella persona que es más propensa a ser dañada, que tiene menores posibilidades de recuperarse ante el daño, y serán mayores las magnitudes de los efectos que el perjuicio le ocasiona. Y destaco que la reforma constitucional, introducida en el año 1994, dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de los colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, en el mismo sentido que lo hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual formamos parte. Habiéndose evolucionado hacia un concepto de igualdad sustantiva, alejada de la formal, original, y desde una idea de la igualdad como protección de grupos vulnerables, subordinados, y aún más allá, ya no de grupos, sino de personas humanas vulnerables. Y esto lo destaco porque a lo largo de toda mi charla me estoy refiriendo a la vulnerabilidad de las personas humanas. ¿Y por qué hablo tanto de principio de la igualdad si estoy en el marco de un congreso concursal? Porque en realidad el régimen falencial sabemos que se apoya en un principio basilar, que es el de la par conditio creditorum, consagrado a mi criterio, además de muchísimas normas, especialmente en el artículo 16 de la Ley 24.522, cuando prohíbe realizar actos que importen alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Es decir, a través de la par conditio exigimos que se le otorgue a los créditos un tratamiento igualitario en la insolvencia, pero todos sabemos que esto es una ficción,
porque hablamos de una igualdad entre iguales, de una igualdad entre categorías, de una igualdad entre privilegiados de una misma clase. En realidad, esta es prima facie la traslación del principio de la igualdad del derecho constitucional en forma muy acotada. Pero en estos momentos todavía no se ha adaptado la legislación, pero sí tenemos una adaptación de alguna jurisprudencia a los criterios de estas nuevas concepciones de igualdad, ya que, habiendo evolucionado en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la jurisprudencia y doctrina judicial, donde el criterio de la igualdad, donde ya no importa el prohibir el trato discriminatorio y razonable, sino que ahora exigimos tratos diferenciados frente a situaciones de desigualdad estructural, la interpretación restrictiva que se haga de la materia o del sistema de los privilegios claramente debe cambiar, porque tenemos que atender las demandas constitucionales encaminándonos al control de convencionalidad. Ello porque no hay un trato adecuado en la ley 24.522, teniendo en cuenta que nuestro bloque federal sí lo hace. Tampoco nadie puede negar que en los últimos años se debatió la cuestión de la flexibilización de los sistemas de privilegios en la ley de concursos y quiebras, que en realidad ya se había instalado desde el caso Feliciana González, cuando todos decíamos, hace ya década y media, si mal no recuerdo, de que era un caso de equidad cuando se le aplicaba a una adulta mayor un adelantamiento de las cuotas concordatarias en un marco de un concurso que tenía propuesta homologada. Pero hasta el día de hoy, numerosa es la jurisprudencia que debatió el tema. Solo basta ver que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado dos fallos contradictorios. Sí, el más alto Tribunal de Justicia de la Nación planteó posiciones absolutamente distintas en Institutos Médicos Antártidas que en Asociación Francesa Filantrópica, porque en Asociación Francesa Filantrópica decidió rechazar el pedido de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad del sistema de privilegios, mientras que Institutos Médicos Antártida resolvió hacer lugar a los planteos y otorgar un crédito, un privilegio que no está previsto en la legislación, un crédito prioritario, especial, de primer orden, a un acreedor tutelado por sus derechos, por cláusulas de tratados de derechos humanos. Y si bien podemos debatir largamente acerca de cuál es el real caso que contiene la doctrina judicial de la Corte, lo cierto es que, si bien el Instituto Antártida tiene una integración distinta, no deja de ser un fallo de la Corte, y el último y el más reciente. Y también les voy a decir por qué me parece que Institutos Médicos Antártida es la adecuada interpretación de la normativa. Veamos, si analizamos Asociación Francesa Filantrópica, que se dictó el 6 de noviembre del 2018, por eso digo que es importante tratarlo acá, porque es el primer Congreso Nacional que los podemos considerar a estos dos casos. En realidad, se rechazó tanto el ref de la parte de la Fiscalía General como el interpuesto por la Defensora de Incapaces, y confirmó el fallo de la Sala A, considerando que la mayoría, que los privilegios en tanto constituyen una excepción al principio de la par conditio, como una derivación de la garantía de igualdad protegida por el artículo 16 de la Constitución Nacional, debían ser interpretados restrictivamente. Y no podíamos realizar una adaptación mayor o una extensión mayor a la que era admitida por la ley, porque estaríamos afectando derechos de terceros. En realidad, lo que hace la mayoría es
implantarse en la teoría dualista del derecho internacional, diciendo que ni las convenciones internacionales invocadas ni la ley 26.061 contienen referencias específicas a la situación de los niños, niñas o personas con discapacidad, y que tampoco podían derivarse de sus términos por la condición invocada de menor y discapacitado, que sus créditos estaban excluidos del régimen general. Y si bien reconocen que los niños y las niñas tienen una protección especial, y más aún cuando tienen una discapacidad, consideraron que los tratados internacionales ni siquiera determinaban en qué ámbito de aplicación debían ser aplicados en los casos concretos, y cuál era el alcance efectivo de las protecciones que en ellos se consagraban. Es más, el fallo de la mayoría nos habla de una responsabilidad legislativa, desentendiéndose del rol que tiene el Poder Judicial, porque cuando el Estado se compromete con sus tres poderes: legislativo, ejecutivo o judicial. Me interesa el voto de Maqueda en este punto, que en realidad, justamente haciendo alusión a pinturas y revestimiento, dice que justamente hay que hacer lugar a los recursos y otorgar el privilegio que no está previsto en la ley de concursos y quiebras, porque la vida ciertamente es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la ley fundamental, y que en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico es inviolable y constituye un valor fundamental. Así aplicó el artículo 25 de la Convención Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 19. Es muy interesante hacer una reflexión, y también, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Es muy interesante ver cómo culmina Maqueda, porque Maqueda dice que si bien es cierto que el privilegio contemplado en la ley de concursos y quiebras es una excepción al principio de paridad que rige entre los acreedores de un mismo deudor, y que solo puede resultar de una disposición legal, hay que hacer un tratamiento excepcional y apartarse de este criterio, atento a la absoluta vulnerabilidad de la persona afectada y que venía a reclamar solución en el caso. Justamente dice que el caso presenta particularidades, y que estas particularidades hacen que resulte imperativo ofrecer una satisfactoria protección. Luego, en la Asociación Francesa Filantrópica, gracias al ingreso de la doctora Medina, el voto en minoría se transformó en mayoría y se declaró la inconstitucionalidad del artículo 239, del 241, del 242, del 243 de la ley 24.522, tanto que ellos no daban una respuesta adecuada y definitiva acorde a la particular situación del acreedor involucrado, también un menor discapacitado, igual que en la Asociación Francesa Filantrópica. O sea que me quedo, con Instituto Antártida, ¿no? Instituto Antártida entonces es el fallo que a mi criterio hay que valorar. Ahora, ¿por qué hubo este cambio entre uno y otro? Fíjense que Rosati, en su voto, dijo expresamente que él se basaba en que había que ejercer una tutela jurídica diferenciada por la vulnerabilidad del sujeto. Esto lo dijo en la Asociación Francesa Filantrópica. Pero entre Asociación Francesa Filantrópica y Institutos Antártida existió el fallo García. Aparte de la incorporación de la doctora Medina, que por supuesto fue la que integró el 3-2. Pero fíjense qué casualidad, o qué no tanta casualidad. Tanto Instituto Médicos Antártida, que hace lugar al planteo de inconstitucionalidad del régimen de privilegios, como el caso García María Isabel, que determina quiénes son vulnerables y cómo hay que hacer un tratamiento diferenciado cuando hay un vulnerable en un proceso concursal, son del mismo día. Para analizar, ¿no? Yo creo que García tuvo mucha influencia también en seguir manteniendo la posición de esos votos minoritarios que se transformaron en mayoritarios.
Y quisiera saber si García hoy no tendría una influencia importante en los votos que fueron minoritarios. Y cuando hablamos de integración, quiero aclarar que la integración siempre es necesaria, porque lo establece el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando habla que las fuentes de nuestro sistema privado no solo son las leyes que resultan aplicables, sino la Constitución y los tratados de derechos humanos, y la forma que tenemos que interpretar el derecho que surge del artículo 2. Por supuesto que no me es indiferente ni dejo de tener en claro que muchos autores dicen que, o posiciones jurisprudenciales, dicen que en realidad el sistema de numerus clausus sigue estando absolutamente vigente y que por otro lado la ley de concursos y quiebras es una norma especial que no debe ser integrada. Y yo creo que para responder a ese interrogante diría, o a esa posición en contraria a lo que pienso, diría, pero en realidad integramos permanentemente la ley de concursos con el Código Civil y Comercial, Doctora Boquín, porque, le quedan 5 minutos. sí, ya termino, muchas gracias. Porque si en realidad vamos a hablar del concepto de dolo, tenemos que ir a la normativa concursal, a la normativa del Código Civil y Comercial, para saber cómo en el 1724 el Código Civil y Comercial define el dolo. Y si vamos al concepto, para hacer congeniar el criterio de caducidad de la acción, de qué es la caducidad de la acción que se establece en las acciones de ineficacia, también tenemos que ir a la figura de la caducidad del 2566 del Código Civil y Comercial de la Nación. O si cuando hablamos de abuso o fraude, no tenemos que remitirnos al 10 y al 12 del Código Civil y Comercial de la Nación. En este sentido, entonces, me gusta tomar la apreciación del 239, pero complementándola con el 2574 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque el 2574 amplía las fuentes del sistema de privilegios y las integra a cualquier fuente legal, y por cierto que los tratados de derechos humanos son fuente legal. A esta altura ya se habrán dado cuenta que en realidad estoy con la postura de algunos autores del derecho constitucional, como Curtis, Ferrajoli, Abramovich, que hablan de lo necesario que es judicializar los derechos económicos, sociales y culturales para hacerlos aplicables al caso. Porque una vez que el Estado ratifica un tratado, pesa sobre todos sus poderes la obligación de aplicarlo. Y esto lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano, y también la Corte en García Menéndez en el año 2008. Y por otro lado, se proyectan sus efectos erga omnes, es decir, que las obligaciones que son contraídas por el Estado no son respecto de toda persona sujeta a la jurisdicción. Esto para cuando hay algunos que dicen, no, esto es una obligación del Estado que debe cubrir lo que el derecho humano involucrado. No, también cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, porque ya nos los impone el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que las personas humanas debemos comportarnos fraternalmente entre nosotros y en nuestras relaciones interindividuales. Nos dice, todos los seres humanos nacen libres, iguales, con dignidad, mismos derechos, mismas dignidades, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los tratados también tienen fuerza vinculante inmediata y no precisan de una incorporación al ordenamiento interno. Esto también lo dijo la Corte Interamericana en el caso de Acosta Cadogan, y también lo dijo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ermedigian con Sofovich y Café La Virginia. Ermedigian con Sofovich con anterioridad a la constituyente y Café La Virginia al mes siguiente o a los 2 meses. Entonces, un Estado, cuando asume la obligación en el Tratado de Derecho Internacional que luego se ratifica, debe realizar, proteger y respetar los derechos humanos y tomar todas las medidas adecuadas
que sean necesarios, tanto legislativas como judiciales, para traducir esos derechos de manera oportuna, eficaz y apropiada. Justamente las sentencias judiciales son unas medidas por las cuales el Estado Nacional cumple evitando responsabilidad internacional. Finalmente, para aquellos que dicen que los tratados no todos son operativos, yo diría que en realidad desde principios del siglo XX, Kelsen ya plantándose sobre lo que es la teoría monista, nos decía que hay un derecho interno e internacional que debe ser considerado como una unidad. Por ende, todos los tratados son operativos. Seguir discutiendo si los tratados son operativos o no es una discusión estéril. Y para no generar dudas, también quiero decir que cuando hablamos de aplicación de los tratados de derechos humanos, estamos probablemente no afectando la seguridad jurídica, sino haciéndola posible. Porque en realidad la seguridad jurídica, que algunos ven afectadas por esta posición, no es un valor en sí mismo, sino que es un principio del derecho al servicio de la justicia. Y que sin justicia no hay seguridad jurídica. El sistema de justicia está al servicio de la persona humana. Y los jueces, en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no pueden limitarse a la aplicación mecánica de una norma, ni desentenderse de las circunstancias fácticas del conflicto, porque si no convertirían su tarea en algo incompatible con la naturaleza misma del derecho. Como dice Lucas Grossman en su libro La escasez y la igualdad, la idea básica que subyace a la conexión entre el paradigma de la escasez, yo digo escasez en la insolvencia, y la igualdad estructural, es que allí donde la Constitución es más exigente, también deben serlo los jueces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Boquín. Excelente exposición. Ahora nos toca el turno de escuchar al doctor Francisco Jungenbas. Francisco nos va a hablar de la continuación de la empresa y las principales directivas. Recordemos que el doctor Francisco Jungenbas es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular plenario de Derecho Concursal en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor en posgrado de diversas universidades del país y ex fiscal de Cámara Civil y Comercial. Doctor Francisco Jungenbas, lo escuchamos. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, será un lugar común, pero es de bien nacido ser agradecido, así que vaya mi agradecimiento a las autoridades del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, que han estado al frente de la organización de este Congreso Nacional del Derecho Concursal, en especial mi agradecimiento al doctor Darío Graciabile. Y desde ya, un placer poder exponer a la par de la doctora Gabriela Fernanda Boquín, una querida amiga y realmente una jurista de las nuevas generaciones que viene haciendo camino y que pronto la veremos presidir un evento de esta naturaleza. Introduciéndome ya en el tema que me pidiera el doctor Darío Graciabile, lo primero que debo señalar y que surge con toda claridad del tema que ha expuesto también la doctora Boquín, es que nuestra ley 24.522 no cabe ninguna duda que debe ser integrada con las normas del Código Civil, pero no solamente en materia de privilegios, sino que
se ha estructurado nuevamente en una serie de aspectos relevantes y que hoy impactan en lo que sería la continuación o la conservación de la empresa. Obviamente, hablar de un tema de esta naturaleza es tener que recorrer toda la ley, lo que resulta imposible. Lo que sí tenemos que decir es que indudablemente el Congreso de la Nación está en grave deuda cuando no ha receptado los reclamos de la doctrina de actualizar, ayornar la ley concursal y que hoy se vuelve una tarea imprescindible. Fíjense ustedes que desde la doctrina, en orden a la conservación de la empresa, el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, el doctor Miguel Raspal, que lo integra, el doctor Ariel Dazo, todos nuestros queridos amigos, reclaman la vigencia de los acuerdos preconcursales, aun cuando haya que modificar la estructura de nuestro conocido APE. Podríamos decir que hoy, a la luz del Código Civil y Comercial, los acuerdos preconcursales, si no son homologados, son absolutamente válidos y la problemática está en su extensión. ¿Por qué? Porque obviamente, como decía un gran maestro, Antonio Tonón, siempre existieron y siempre existirán, pero estarán limitados a las partes, es decir, a quienes integraron la voluntad de firmarlos, de suscribirlos. Y allí tenemos una verdadera problemática en la legislación nacional. Pero indudablemente constituyen una de las primeras alternativas que sin necesidad de estado de cesación de pagos, como dispone el artículo 1 de la ley 24.522, habilita la reorganización y reactivación de la empresa. Eso es lo que pretende el acuerdo preventivo extrajudicial cuando flexibiliza el presupuesto objetivo de la cesación de pagos y dice que el acuerdo preventivo extrajudicial puede formalizarse extrajudicialmente con las mayorías que manda la ley del artículo 45 y en este caso 73, pero que debe ser presentado o puede ser presentado, porque no es imperativo, ¿no es cierto?, a la homologación del juez. Obviamente, toda esta alternativa, todo este andamiaje de remedios preventivos tiene una problemática fundamental que en nuestra legislación al menos no está receptada y que es justamente la falta de un paraguas protector en orden a la suspensión de las acciones y la imposibilidad de trabar nuevas medidas cautelares y de dar de baja las que estuvieran vigentes. Por eso es que en la legislación nacional sigue siendo fundamental la figura del concurso preventivo con sus distintas etapas, ¿no es cierto? Es este proceso tan particular el que habilita justamente la posibilidad de que la jurisdicción realice la apertura de un procedimiento que abre un verdadero paraguas sobre el deudor en orden a la suspensión de las acciones, la suspensión de los plazos, etcétera, etcétera, y fundamentalmente va a dar pie para que los jueces hayan tomado en nuestra jurisprudencia numerosas medidas cautelares tutelando la continuación de la actividad. Esto, aun cuando no está reglado en forma específica, ya es jurisprudencia que
cada vez con mayor fuerza ha ido tomando los distintos precedentes, y el último, ¿no es cierto?, puede ser el conocido caso de Vicentín, pero también tenemos muchos otros, como fue en su momento, ¿no es cierto?, alguna causa relevante, y lo es hoy Molinos Cañuelas. En definitiva, casos en los cuales se tiene que llegar por fracaso de las tratativas preconcursales a concursarse preventivamente y habilitar entonces este trato igualitario que dispone el artículo 16 de la ley 24.522 y que citara la doctora Boquín, en orden a que no se puede alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Una manda que cada día está más viva, aun cuando mi querido amigo, el doctor Ariel Dazo, muchas veces cuestionó la forma de aplicación del principio de igualdad, tal como lo ha cuestionado ahora también la doctora Boqui. Lo real y cierto es que la conservación y la reorganización de la empresa son la finalidad primera y última de todo el esquema falencial. Ahora sí voy a parafrasearlo de nuevo a nuestro querido amigo Ariel Dazo para señalar que hoy en el derecho concursal la estrella polar es la empresa. Todo es un régimen tutelar de la empresa. ¿Por qué? Porque es la unidad productiva por excelencia y es la dadora de trabajo. Y en Argentina y en el mundo entero esto se ha vivido fuertemente y con gran angustia muchas veces de los empresarios y de los trabajadores como consecuencia de la pandemia que impactó como un hecho fortuito, un hecho de fuerza mayor en el esquema legal. Y los jueces se encontraron frente a un criterio del principio de legalidad que parecía no habilitar una serie de alternativas. Y se empezaron, ¿no es cierto?, a debatir fuertemente hasta dónde podía llegar el juez concursal con el actual texto de la ley 24.522. Y allí vimos indudablemente, ¿no es cierto?, las insuficiencias del texto legal. Pero estas insuficiencias requerían de jueces que tuvieran el coraje de avanzar en soluciones novedosas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta resolución o serie de resoluciones que se dictaron en la causa Vicentín para habilitar la renegociación del acuerdo con audiencias previas a la conclusión del periodo de exclusividad, a los fines de que tanto el deudor como los acreedores pudieran venir virtualmente sin necesidad de la presencialidad que es tan compleja todavía hoy. Este Congreso lo demuestra y consecuentemente se den los acuerdos que sean necesarios. Y allí se nota una vez más que nuestra ley se ha quedado atrasada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que plantea la categorización de los acreedores como una alternativa de flexibilidad de las propuestas, que permitiría propuestas diferenciadas, eso es lo que dice, ¿no es cierto?, los artículos 42 a 45 de la ley 24.522, cuando predica la categorización, rápidamente, al ver el régimen de mayorías que se exige por cada una de las categorías, también somos conscientes de que se hace sumamente riguroso y la alternativa de que haya una sola asamblea de acreedores
termina primando y el acuerdo entonces se dirige no a los acreedores privilegiados, que a veces son los más relevantes de todos, los que deberían entrar en un acuerdo. ¿Por qué? Porque los acreedores privilegiados suelen ser las entidades financieras y si no, a los casos me remito puntualmente quiénes son los principales acreedores. El fisco, por un lado, y los bancos nacionales y extranjeros. Y ellos deberían entrar en diversas categorías, pero en diversas categorías que no tuvieran el régimen de mayorías tan exigentes como hoy tiene el artículo 45 y que obviamente impide muchas veces llegar a acuerdos diferenciados. El fisco tiene que poder esperar para cobrar 4 o 5 años. ¿O acaso Argentina no está pidiendo para su deuda soberana 4 años de espera con el Fondo Monetario Internacional? Y todo el mundo le parece increíble que se pida un plazo de espera de este tipo. En definitiva, Argentina está en insolvencia. Obviamente no existe todavía reglada en ningún lado la insolvencia soberana, pero lo real y cierto es que si Argentina necesita 4 años, piensen ustedes las numerosas cantidad de pymes y micropymes y empresas grandes que también requieren de plazos de gracia para poder reorganizarse y avanzar en orden a la conservación de la empresa. Y por eso las propuestas readecuables que plantea nuestro querido amigo Juan Anich, ese jurista de punta como es Juan, tiene toda la razón del mundo. Ahora, ¿puede decirse que hoy hace falta una norma para las propuestas readecuables? Por supuesto que no. Están habilitadas porque es un contrato. La base contractual, el sinalagma contractual del concordato habilita propuestas readecuables. No hay ninguna norma que lo prohíba. Por ende, es viable aceptarlas. Como también es viable aceptar la renegociación posterior de un acuerdo homologado, porque en definitiva no hay cosa juzgada como se proclama permanentemente sobre los distintos aspectos de la propuesta. Simplemente ha habido el imperium iudicis que implica el control de legitimidad sustancial, ¿no es cierto? Pero no el análisis de mérito. Entonces, la legitimidad sustancial nos asegura que no ha habido abuso ni fraude a la ley, pero el análisis de mérito puede ser hecho, puede seguir siendo realizado tanto por el deudor o deudora o los acreedores y requerir al juez concursal que homologó oportunamente un nuevo acuerdo en función de la realidad económica, máxime cuando la pandemia impactó mundialmente y afectó a nuestro país en forma realmente profunda. Basta ver el índice de caída del Producto Bruto Interno, ver la situación en que nos encontramos. Ya he dicho que estamos en un momento de insolvencia soberana, aunque obviamente no esté reconocido formalmente, porque no nos conviene, pero basta ver los índices de riesgo país para darse cuenta que esto es necesario. ¿Todo esto es factible? Bueno, aun cuando va a haber muchas propuestas en sentido contrario en este Congreso, yo me pronuncio porque la correcta aplicación de la convergencia entre el régimen del derecho privado plasmada en el Código Civil y Comercial y la Ley 24.522 habilita la renegociación de los acuerdos. La problemática más difícil va a estar con la refinanciación postconcursal, porque ahí sí no tenemos norma que permita preferir a quien puede llegar a ser un prestamista de segunda instancia, pero que le dé el oxígeno necesario a esa unidad productiva para seguir adelante. Y por último, para no dejar el tema sin tratar, además de todo este andamiaje que implica el concurso preventivo, cuando hay quiebra, la ley nuestra también habilita la continuación de la explotación. Hay que decir
que hasta el año 2019, perdón, hasta marzo, hasta el año 2019 tengo yo las estadísticas, había 400 empresas recuperadas. No sabemos cuántas han quedado después de la pandemia. Lo real y cierto es que los artículos 189, 190, 191, 192 y en adelante van a plasmar lo que se conoce no como conservación de la empresa, sino como una alternativa de continuación de la explotación de la empresa en quiebra que se va a subastar en marcha, pero que para ello se puede disponer la continuación de la explotación. ¿Y cuándo se puede disponer la continuación de la explotación? El artículo 189 en correlación con el 191, con el 192, etcétera, nos van a marcar, ¿no es cierto?, de que se puede disponer la continuación inmediata de la explotación de la empresa si de su interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio. En el caso de la pandemia, esto aplica plenamente. El caso fortuito fuerza mayor, no cabe duda que había un grave daño al interés de los acreedores que no iban a cobrar nada y a la conservación del patrimonio. O si se interrumpiera un ciclo de producción que pueda concluirse o el síndico entiende que el emprendimiento resulte económicamente viable. Y aquí el legitimado para pedir la continuación, obviamente, y para resolverla, cuando es la continuación inmediata, más allá de que luego deberá plasmar el informe correspondiente que manda el artículo 191 con todos los incisos, que es una verdadera problemática, porque sus incisos están legislados desde mucho antes de que se hicieran las reformas en orden a la continuación, como por la cuarta alternativa, que es para el mantenimiento de la fuente de trabajo, ¿no es cierto? Allí nuevamente se requiere la integración del sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a decir el artículo 189? Además de las causales que acabo de señalar, va a decir que también la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos. No cabe duda alguna que cuando se aplica el principio de legalidad matemáticamente, y en esto me sumo por razones de brevedad a todo lo que magníficamente ha dicho la doctora Bokin, se tienen una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque lo que va a señalar la ley, ¿no es cierto?, es que esa continuidad para mantener la fuente de trabajo se va a dar si las 2/3 partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, y aquí ha venido, ¿no es cierto?, un tema muy complejo que nuestro querido amigo Javier Lorente llamó la lucha de pobres contra pobres. ¿Por qué? Porque los acreedores laborales van a querer cobrar eventualmente y no necesariamente se van a sumar a las 2/3 partes del personal en actividad. El texto legal realmente no es feliz, ¿no es cierto? Y en rigor lo relevante es el personal que se mantiene en actividad, sin perjuicio que el medio elegido, la cooperativa de trabajo, es muy importante porque tiene un principio de solidaridad en su base y de puertas abiertas que habilita la incorporación de los acreedores laborales que quieran hacerlo, ¿no es cierto?, para poder continuar con el vínculo. Ya no de dependencia que implica la relación de empleo, sino asociativo. Y aquí hay una transformación sumamente significativa desde la visión socioeconómica. ¿Por qué? Porque el empleado pasa a ser un asociado cooperativo.
y esto hay que comprenderlo y entenderlo y colaborar con los trabajadores. Pese a que el artículo 191 bis dice que el Estado va a apoyar a las cooperativas de trabajo, la gran problemática está justamente en los modos en los cuales se supone que se presta ese apoyo, ¿no es cierto? Porque no solamente los créditos son realmente inexistentes o se dan en forma muy escueta o muy escasa, sino que tampoco hay un adecuado asesoramiento. Y lamentablemente nuestro sindicalismo de puertas afuera muchas veces no colabora con esta forma de asociativismo que son las cooperativas de trabajo, porque en definitiva pierden asociados del sindicato, porque dejan la relación de empleo. Y esto es sumamente serio y grave. De todas formas, lo más complejo de la continuación de la explotación por parte de la cooperativa viene en la sección que trata la venta de la empresa por licitación y le otorga a la cooperativa el derecho de igualar la oferta. ¿Cómo va a pagar y cómo se habilita a que se apliquen las indemnizaciones laborales y todo el debate que hay sobre ello, y que ya he visto que hay magníficas ponencias por parte de la doctora Boquín que me van a permitir abreviar esta charla que está llegando a su fin, porque ya en el detalle fino habrá que debatirlos en la comisión respectiva. Lo que también debemos señalar es que nadie ha discutido nunca que hoy la ley sigue habilitando la continuación sin solución de continuidad, es decir, inmediata de las empresas que prestan servicios públicos. Normalmente han sido empresas de transporte, porque han sido las que son concesionadas por el Estado a empresas privadas y las que han necesitado la resolución de continuación. Sin embargo, esta es de nuevo una pregunta que debe abrir el legislador concursal. ¿Cuáles son las empresas que prestan servicios públicos hoy y que pueden engastar en esta norma? Todo un tema de derecho público y de derecho privado. Las empresas que hoy prestan servicios públicos, porque no cabe ninguna duda que aún con las entidades financieras, por ejemplo, no hay debate. ¿Por qué? Porque hay un régimen especial en la ley 21.526 que no tenemos tiempo de abordar, donde se resguardan los depósitos y se dispone un fideicomiso especial justamente para esos acreedores depositantes en la entidad bancaria. Y entonces Doctor John, le quedan 5 minutos. Bien, gracias. Se puede entonces concluir, ¿no es cierto?, que la ley de entidades financieras tiene una solución que todavía hoy ya es atrasada en muchos aspectos, pero que al menos permite articular adecuadamente esa problemática. Lo mismo sucede con el salvataje de entidades deportivas, que tiene una fórmula de rehabilitación y de continuación de la actividad de las entidades que desarrollan deporte, que realmente ha sido muy importante para los clubes de fútbol, aun cuando no tiene por qué estar limitada a el fútbol como solución o como salida. Y ha habido diversas alternativas jurisprudenciales que serían riquísimas tratarlas para que se vean cómo la continuación de la empresa en estos casos ha estado presente de una forma realmente clara y mucho más allá de las ataduras que establecen nuestro actual régimen de continuación de la empresa en
la ley 24.522. Aquí, realmente, con los fideicomisos y con la liquidación de los fideicomisos, que está en el artículo 1687 del Código Civil y Comercial, se abre de nuevo también fuertes debates. Por un lado, la concursabilidad, ¿no es cierto?, a la aplicación casi plena de la ley 24.522, y por el otro lado, no me cabe ninguna duda que de ley lata, es decir, de ley actual, se puede disponer la continuación de la explotación. ¿Para qué? Para concluir muchas veces emprendimientos o desarrollos, sobre todo los desarrollos urbanos, que puedan terminar de concluir un edificio o un barrio y poder respetar la manda del artículo 146 que tutela la vivienda. Y fundamentalmente cuando son consumidores, que indudablemente se trata de la vivienda única, aunque la norma del 146 no lo diga. En una palabra, la continuación de la empresa también es aplicable a la liquidación del fideicomiso, porque indudablemente, si solo consideráramos que se aplican normas procesales, como interpreta alguna parte de la doctrina, con con un formalismo que va más allá de la correcta inteligencia del ordenamiento jurídico plasmado en los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial, estaríamos en problemas. En definitiva, señores, la continuación de la empresa, no cabe duda alguna que es el nervio motor de la ley 24.522 y se refleja en forma diferente en las distintas etapas del concurso, sea preconcursal, sea concurso preventivo, sea la falencia propiamente dicha. Y obviamente quiero cerrar ratificando y afirmando mi convencimiento, como lo hacía mucho antes de que los nuevos vientos apoyaran esta alternativa, que las cooperativas de trabajo son un instrumento útil en la medida que se dé la información adecuada, que el Estado realmente apoye adecuadamente la continuación de este tipo de entidades y obviamente que el asesoramiento hacia los trabajadores les permita habilitar, si es necesario, ¿no es cierto?, en muchos casos en que es necesario capital de refuerzo, la asociación con otro tipo de emprendimiento, de manera tal, ¿no es cierto?, que puedan también habilitarse la asociación entre las cooperativas propiamente dichas y otro tipo de entidades societarias. En definitiva, lo que uno advierte cuando revisa toda la ley 24.522 es la imperiosa necesidad de su reformulación, de su ayornamiento, que es lo que señalé al comienzo. Mientras tanto, tendrán que seguir siendo los jueces los que, como bien dijera la doctora Boquín, como servidores de justicia, intenten aplicar la normativa con un criterio de tutela, respetando la igualdad de trato que está plasmada en el artículo 773 del Código Civil y Comercial, y también habilitando las distintas alternativas más modernas de renegociación y de continuación de la explotación, dando los pasos necesarios para que esto sea una realidad concreta y sigamos reactivando empresas. Primero, porque es urgente que nuestro país reactive la actividad productiva. No podemos seguir clamando por inversiones si no les damos los remedios legales que hagan necesario, que hagan posible esto.
y al mismo tiempo también hay que seguir bregando por una mejor aplicación de la justicia social, aunque algunos la critican porque no entienden lo que significa, ¿no es cierto? Es necesario ir creando una sociedad cada día más justa, donde la distribución de la riqueza vaya disminuyendo, no solamente los enormes índices de pobreza, porque allí no va a estar lamentablemente muchas veces el concurso, pero que se comprenda necesariamente que el desempleo es un flagelo que debe ser altamente cuestionado. Tiene que haber una política de empleo. Y si hay algo que ha dado una respuesta a las políticas de empleo, es la ley 24.522, pese a, obviamente, todas las críticas que se le han hecho en numerosas oportunidades. En definitiva, señores, ojalá podamos pronto tener una nueva ley que aflore todos estos aspectos y que recepte todos estos aspectos que yo he señalado, pero que fortalezca también la igualdad de trato en el mejor sentido de la justicia social que proclama la doctrina social de la Iglesia. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Excelente también tu exposición. Y luego de estas muy buenas disertaciones que hemos podido escuchar en el transcurso de esta mañana, la primera jornada de este congreso, 11º Congreso Argentino de Derecho Concursal y 9º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, vamos a hacer un corte para poder almorzar y los esperamos nuevamente a las 15:30 ya para meternos de lleno en lo que son los trabajos en comisión. Muchísimas gracias y nos vemos por la tarde.